La primera jornada de trabajo de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea dejó mucha información, sobre todo generada por el Frente Económico del Gobierno en torno a la pertinencia del proyecto de ley para el equilibrio de las finanzas públicas. En efecto, la iniciativa contribuirá a solventar las necesidades fiscales de este año. Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista. Beethoven Chica, doctor en jurisprudencia, especialista en Derecho Penal, asambleísta de Morona Santiago por Alianza País, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea. Asambleísta, bienvenido. Bienvenido y muchas gracias por la invitación. Asambleísta, bueno, como dijimos en la presentación de esta entrevista, han tenido una intensa actividad hoy en la Comisión de Régimen Económico, donde han recibido a una serie de actores que han aportado con insumos, en el caso de autoridades del gobierno, en torno a este proyecto de ley. ¿Cuál es el balance que se hace de esta primera jornada de trabajo? Yo creo que siempre es importante el aporte, ¿no? Sabiendo que la iniciativa viene del colegislador, y el colegislador es el presidente de la República y la política pública económica la esgrime el presidente de la República. En ese sentido hemos tenido la comparecencia del director del Servicio de Rentas Internas, de la ministra de Salud y de múltiples autoridades y también personas que representan a la sociedad civil de este país que de una u otra manera se encuentran vinculadas a la ley que estamos realizando. Por ejemplo, tuvimos la grata visita de los productores artesanales de cerveza, por ejemplo. Eso fue importante para nosotros porque recogimos de un sector que hace cerveza, pero que de pronto no está dentro del gran oligopolio comercial que lo hace a nivel ya multinacional otras empresas, ¿no? En ese sentido yo creo que es muy favorable esta comisión especializada de puertas abiertas, así como es la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional de puertas abiertas. Sobre todo desde el Frente Económico se han recibido una serie de insumos que hablan de la pertinencia de este proyecto de ley, pero como decíamos hace unos minutos, ¿esto podrá en cierta medida contribuir a solventar la situación que ahora mismo enfrenta el país? Porque se habla de un poco más de 300 millones de dólares que se recaudaría con la aplicación de esta ley. Sí, lo importante es que se grava a productos que hacen daño, que no están dentro de la canasta familiar. Por ejemplo, el cigarrillo nos hace daño absolutamente a todas las personas que fumamos. La cerveza nos hacen daño, los licores nos hacen daño. Las bebidas azucaradas realmente tienen un impacto fenomenal que no estamos todavía conscientes, el pueblo ecuatoriano, ni las amas de casa, ni las madres de familia, ni los padres de familia, con múltiples enfermedades. Así nos acaba de explicar, por ejemplo, la ministra del ramo, la ministra de Salud. Más de 40 millones de niños por beber bebidas azucaradas en el mundo sufren de obesidad prematura. Inclusive de cáncer prematuro y de muchas situaciones. Es decir, que el azúcar en la sangre tiene muchas situaciones de carácter dañino. Entonces, el poner un régimen impositivo tanto a las bebidas azucaradas como al cigarrillo y también a los licores, yo creo que va a incentivar o desmotivar el consumo que hoy está incentivado, ¿no? Eso es lo que queremos por sobre todas las cosas. Lógicamente son 300 millones, pero por lo menos con eso podemos paliar los propios tratamientos que causa el fumar cigarrillo, o los propios tratamientos que como salud pública o como sistema de salud pública tenemos que paliar lo que causa el exceso de azúcar en la sangre por estas bebidas dulcorantes o azucaradas. Entonces yo creo que tomamos mucha conciencia de lo mal o de lo nocivo que son estas bebidas, esta manera de comer azúcares y todo eso para el organismo, para la sangre y para realmente la salud pública en el Ecuador. Y al respecto, asambleísta, ¿qué señalan las cifras al momento sobre los recursos que destina el Estado para combatir precisamente estas enfermedades derivadas del consumo de este tipo de productos? Bueno, se invierte o se gasta mucho más de 300 millones de dólares, solo en el caso, por ejemplo, de diabetes. Son más de 300 millones de dólares que invierte el Estado en tratamientos para el pueblo ecuatoriano. Entonces, con esto vamos al menos a paliar en algo la dosis o la medida con la que se consumen productos que son nocivos para la salud dentro del Estado ecuatoriano. Pero tenemos claro, y el mismo presidente de la República en su último enlace ciudadano inclusive argumentó que si bien tiene un enfoque de salud, esta iniciativa presentada por el Ejecutivo también tiene un carácter fiscal, un carácter recaudatorio
a propósito de la coyuntura que vive actualmente el país. En esa medida, yo insisto, 300 millones de dólares no resultaría muy poco, como han señalado quizá ciertos sectores, frente a lo que necesitaría en realidad el Estado recaudar. Tenemos una brecha fiscal de aproximadamente 7.000 millones de dólares, producto de la apreciación del dólar a nivel internacional. Eso no lo fija el gobierno de la Revolución Ciudadana, no lo fijan los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Es una situación de política internacional, de comercio internacional, que ha revalorizado el dólar. Aparte de eso, esa brecha de 7.000 millones de dólares lo acusamos prácticamente a la baja del precio del petróleo. Eso tampoco es una medida del gobierno de la Revolución Ciudadana o es una medida de política pública de la Revolución Ciudadana o de los asambleístas de la Revolución Ciudadana. Es una situación del mercado internacional que ha devaluado, ha desvalorizado el barril de petróleo en el mundo. Entonces tenemos una brecha que debemos cubrirla y lo estamos haciendo de una manera muy ingeniosa. Por ejemplo, poder preservar la masa monetaria dentro del Estado ecuatoriano con el uso de la moneda electrónica. Yo creo que es una gran decisión, inclusive se premia el uso de la moneda electrónica en los pagos que se haga con 2 puntos menos al impuesto al valor agregado cuando se hace una compra de bienes y servicios dentro del Estado ecuatoriano, de un pantalón, de una camisa, de una escoba, de lo que usted guste hacer. Aparte de ello, si usted utiliza moneda plástica, por ejemplo, el caso de las famosas tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, también tienen un descuento de aproximadamente un 1% al impuesto al valor agregado. Son medidas ingeniosas que van a dar la posibilidad de que la masa monetaria, que los billetes que nosotros no imprimimos en el país, porque tenemos que comprar a la Reserva Federal norteamericana, gracias a la dolarización que hicieron o generaron otros presidentes o presidentes de la partidocracia, tenemos que preservar esa masa monetaria y tenemos que ser ingeniosos para que esos billetes se encuentren en circulación y sean lo menos utilizados para que no tengan el problema de romperse, de aniquilarse o de dañarse, porque permanentemente, año tras año, tenemos que estar comprando moneda extranjera que tenemos legalmente circulando en el Ecuador. Asambleísta Chica, usted ha hablado del dinero electrónico y las cifras dan cuenta que su uso a nivel de transacciones ha ido creciendo desde su implementación hace un tiempo atrás. Sin embargo, mucha gente todavía desconoce cómo se maneja en este caso el dinero electrónico. A través de este proyecto de ley se pretende impulsarlo, pero ahí también cabe que se piense en medidas que vayan de la mano a fin de que la ciudadanía tenga conciencia de este mecanismo. El incentivo usted de bajar 2 puntos del impuesto al valor agregado por utilizar dinero electrónico es un incentivo que la gente va a estar muy gustosa de comenzar a utilizarlo de esa manera. Toda emisión tiene que estar respaldada en billetes o en dinero, o sea, eso de ninguna manera se cree. Alguien decía que es una burbuja que estamos ficticiamente creando, que se transformará, una burbuja que se transformará en humo, y no es así. Así es. Más bien tiene todo el soporte en moneda, en dinero. Es como una transacción. Mi sueldo viene a mi libreta. Yo hago unas transacciones electrónicas y pago todas las deudas y me quedo sin sueldo. Entonces, de la misma manera, el dinero electrónico puede venir de su sueldo o de algún depósito que haga alguien o de alguna transferencia que haga alguien por el hecho de que usted vende un servicio o vende un bien mueble o inmueble y lógicamente esa utilización va a beneficiar para que de mano en mano vayan circulando menos los billetes y no se deterioren tan rápido como está deteriorando en la actualidad. Pues reitero, nos toca comprar billetes a la Reserva Federal de los Estados Unidos y nosotros tenemos que esa masa monetaria que existe acá irle preservando, porque no tenemos incluso una balanza favorable de cambio. Nosotros siempre tenemos más importaciones que exportaciones y realmente lo que producimos no nos alcanza dentro del Estado ecuatoriano el dinero para adquirir los productos que importamos. Entonces nosotros tenemos que propender básicamente a la producción y la productividad en este país para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, mejorar con crédito blando, con asistencia técnica y ir generando esa producción que necesita el agricultor, el ganadero, el pequeño campesino y sobre todo eso ya trabajamos en el Código de la Producción. Hemos trabajado una serie de medidas de singular importancia para los sectores microemprendimientos, mediana empresa, pequeña empresa, en el Código Monetario también con la situación de flujo de las cajas de los propios bancos y la regularización que tiene que tener la Junta Bancaria. Hoy
hoy por hoy estamos haciendo una ley que garantiza el bienestar por sobre todas las cosas de la salud pública y también tiene fines contributivos, pero no aplastando al pequeñito, sacándole el dinero al pequeñito, al de menos posibilidades económicas, sino a las personas que de una u otra manera tienen la posibilidad de brindar ese apoyo al Estado para que tenga más salud, más implementación, más infraestructura, y eso lo estamos logrando, por ejemplo, de las tabacaleras, o sea, que nos aporten algo más al Estado ecuatoriano, las tabacaleras, que nos aporten algo más las personas que compran tabacos, fuman tabacos y desperdician su vida fumando, las personas también que compran licores y beben licores. Pero allí los productores, por ejemplo, lo que tiene que ver con tabacos, así como también con la cerveza artesanal, que ustedes los pudieron escuchar el día de hoy, han expresado su preocupación por el futuro de sus negocios, aunque cabe aclarar que el incremento de los impuestos no sería sustancial como se pensaba, inclusive antes de conocer el proyecto de ley. Bueno, sí, tenemos un gran oligopolio, una cerveza con capitales internacionales, prácticamente una multinacional, una transnacional. Y tenemos al lado unos pequeñitos, muy pequeñitos, que están produciendo, que quieren generar trabajo, que quieren generar producción artesanalmente. Entonces, allí sí tiene que ver mucho, y eso es lo que le dije al presidente hoy. Aquí hay que escuchar el criterio nuevamente del superintendente del poder del mercado, a ver cómo se está regulando estas multinacionales que nos enferman y nos atosigan a diario la salud nuestra, de nuestros niños. Hoy por hoy es muy fácil, por ejemplo, poner en una lonchera cualquier refresco azucarado, pero no sabemos el daño que lo estamos haciendo a los niños, y cómo esos oligopolios, tanto de las bebidas azucaradas, por decir algo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, etcétera, etcétera, están afectando inclusive a los pequeños y medianos emprendimientos. Ahí tiene que haber ahí hay que poner la mirada en este caso. Una responsabilidad suprema del superintendente del poder del mercado. Asambleísta, pasemos a otro tema. El fin de semana el presidente de la República advertía de lo inconstitucional que resulta que las pensiones jubilares, que en este caso los jubilados, paguen impuesto a la renta por concepto de las pensiones jubilares. Ese era uno de los elementos que constaba dentro del proyecto de ley, que consta todavía, y que no sería aprobado por la Asamblea Nacional. Sí, siempre manifesté desde un inicio cuando vi el proyecto que era un artículo inconstitucional. Por de ninguna manera puede haber retroceso en los derechos o garantías que tienen los seres humanos dentro del Estado ecuatoriano. Recuerde usted que la Constitución de la República es una constitución de derechos y garantías. Estamos en un derecho constitucional, perdón, en un Estado constitucional de derechos y garantías, y en ese sentido jamás puede haber regresividad en el derecho de los seres humanos. En este caso, el derecho de los jubilados es un derecho que lo han logrado a través de la historia, a través de sus luchas, a través inclusive de un andamiaje jurídico que les ha permitido tener sus garantías allí concebidas. No podemos de ninguna manera disminuir o retroceder en derechos en el caso de los jubilados. Ahí el presidente de la República justificaba esta medida en el sentido de que hay que lograr equidad, y él se refería puntualmente a las pensiones jubilares tanto en el ISFA cuanto en el ISPOL, en donde dice que hay distancias abismales entre unos y otros. Bueno, ¿Ahí qué hay que hacer en todo caso, si no es a través de esta ley? Bueno, no, el tema de la equidad es un tema transversal. Absolutamente toda política de gobierno, en toda política pública y en toda reglamentación o normativa jurídica tiene que haber ese principio de equidad. Si hay esos despropósitos, allí no se está retrocediendo en derechos. Lo que se quiere es igualar los derechos de absolutamente todos los ciudadanos. Si una persona tiene una misma actividad, pues tenemos que igualar ese derecho. Si una persona tiene una misma actividad que otra persona tiene absolutamente la misma actividad y se jubilaron dentro de esa misma actividad, no puede haber mayor garantía o mayor derecho para un ciudadano que otro. Entonces ahí debe haber el principio de equidad, y bajo esa premisa fundamental es lo que nosotros luchamos como proyecto político. Le hablo ya netamente como filosofía política, básicamente por disminuir la pobreza en el Ecuador y por disminuir las desigualdades sociales, y eso es lo que va a garantizar el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de nuestros conciudadanos. Pero, insisto, asambleísta, si se trata, como dice el presidente de la República, de regular estas diferencias que existen, ¿cómo se debería proceder si no es a través de este proyecto de ley donde se ha determinado que la iniciativa que fue incorporada es inconstitucional? ¿A través de qué o cómo hacerlo? Bueno, yo le decía que es transversal. Ajá. Podemos hacer una cantidad de leyes, o sea, para reformar otras leyes. Reformar otras leyes vigentes, inclusive podemos reformar leyes que pueden ingresar y así poco a poco ir teniendo esa equidad que anhelamos todos los ecuatorianos. ¿Esto se lo tiene pensado?
Sí, o sea, siempre lo hemos entendido como política pública. Usted ha visto Ajá. que todas las leyes que se han aprobado aquí en la Asamblea Nacional siempre han visto desde la equidad de género hasta la equidad económica, la equidad de ingresos, la equidad en los derechos, la equidad en las garantías. O sea, ese es el proyecto de cambio, el proyecto revolucionario que nosotros siempre lo estamos mencionando y tenemos que cumplir en la práctica. Ahora bien, para ir cerrando esta entrevista, asambleísta Chica, este jueves está prevista una nueva jornada de movilización convocada por sectores de oposición al gobierno, particularmente en rechazo a este proyecto de ley. Ya el presidente de la República ha anunciado, o al menos ha invitado a quienes simpatizan con el gobierno a agruparse en las distintas plazas para defender el proyecto político. ¿Cómo miran ustedes esta nueva jornada de protesta alrededor de este proyecto de ley? Tenemos una oposición realmente que es un desastre, que protesta y no tiene ninguna propuesta. La mejor oposición en el mundo es la que genera propuestas. Y si es que vemos ahí una oposición sin propuesta, únicamente con protesta, realmente pierden el respeto inclusive hasta de los ciudadanos. Nadie les cree. ¿Por qué? Porque el ciudadano quiere escuchar soluciones a su vida diaria, quiere escuchar soluciones a su desarrollo, al mejoramiento de la calidad de vida de su familia, de sus hijos, mejorar la educación de sus nietos, mejorar en sí el método de vida que tenemos todos los ciudadanos. Pero si usted ve a unos ciudadanos de la oposición sin ninguna propuesta que garantice mejores condiciones de vida, como hemos estado garantizando nosotros permanentemente durante estos prácticamente 10 años de revolución ciudadana, pues la gente va a decir, bueno, ¿hasta cuándo? Pues, ¿no? Y yo creo que los ciudadanos nos han garantizado que tenemos un amplio apoyo popular precisamente porque sabe que no mentimos, que no defraudamos, que no calumniamos, que no somos ni la política ni de la mentira, ni de la calumnia, ni del engaño. Somos la política de las propuestas, del Plan Nacional del Buen Vivir, de los principios constitucionales, de lo que queremos hacer realmente para el desarrollo de nuestra gente, que viva cada vez mejor. En ese sentido, no dejará de ser únicamente un llamado a la violencia, como siempre lo han hecho las personas de la oposición, han querido generar eso. Nosotros haremos un llamado a la solidaridad, a la fraternidad y a seguir trabajando juntos por una patria grande, una patria libre, una patria solidaria, una patria grande que podamos aprovechar nuestras potencialidades, una patria libre de actos de corrupción y una patria solidaria por el ton de gentes, hombres y mujeres de provecho que quieren un presente digno y un futuro mejor para cada uno de los ciudadanos de este país. En tanto, en cuanto al trabajo de la Comisión de Régimen Económico, esta semana continúan las comparecencias. Hasta este viernes se podría ya contar con el informe para el primer debate del proyecto de ley. Bueno, tenemos 30 días de acuerdo a la ley. Nosotros pensamos hacerlo lo más pronto posible, lógicamente bien, con mucho argumento y aparte de ello, bien informados de los diferentes sectores que de una u otra manera están vinculados con la ley que estamos tratando en este momento. Procuraremos hacerlo, si es posible, en esta semana ya el informe, hasta el día viernes tener un informe listo para los primeros días de la próxima semana, estarlo tratando ahí en el Pleno de la Asamblea Nacional en primer debate. Listo, correcto, asambleísta. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido el asambleísta Beethoven Chica, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, sobre el tratamiento de este proyecto de ley urgente en materia económica.